Lección 10, ¿no? Nos hemos quedado, la semana pasada hicimos la primera parte. Hemos visto cómo es que el Hijo de Dios, o hemos comenzado a ver, sufrió la ira de Dios, experimentando el desamparo suyo, ¿no? Pensábamos un poco, haciendo un pequeño ejemplo, viendo a cómo es que un padre difícilmente va a abandonar a su hijo. Y si lo ama, no lo va a abandonar, ¿no? No lo va a abandonar cuando está en agonía, en su sufrimiento, siempre lo va a socorrer. Pero tan terrible es el pecado que el Padre Celestial, el Santo, el Justo, el Dios Eterno, abandonó a su Hijo en la cruz. Eso es lo que hemos observado, ¿no? Fue desamparado en la cruz, hemos visto, ¿no? Muy bien. Veamos, por favor. Creo que nos toca Mateo, ¿no? 27:46. Perdón. Cristo sufrió la ira divina. Leamos juntos, por favor, ¿sí? Cristo sufrió la ira divina, ¿sí? Que Cristo haya sufrido la ira de Dios significa más que abandono. Más que abandono, ¿no? Se puede también decir que Él sufrió la privación del favor de la presencia de Dios, porque ¿se acuerdan ustedes cómo definíamos el infierno en el discipulado número 2? Una de las maneras, bueno, el infierno es indescriptible, pero a través de algunas ilustraciones se podía buscar entender, ¿no? El sufrimiento indescriptible que en realidad es. Y parte de ello era justamente que el infierno es estar privado del favor de la presencia de Dios, de la presencia favorable de Dios. Estar privado de la presencia favorable de Dios. Yo sé que alguna vez usted habrá conocido a alguna persona que cuando llega transmite alegría, transmite paz, transmite gozo, qué sé yo, ¿no? Y no estoy hablando de las veces cuando uno ha sentido algo por alguien, ¿no? Sino una persona en particular, especial, que te transmite alegría, te transmite gozo, ¿no? Y que cuando llega, pues, es alegría. Me hace recordar un poco como cuando mi papá llegaba y todos felices, incluso hasta el perro, ¿no? El primero en recibirle era el perro. Él bajaba de su carro y traía unos panes especiales que el primer pan especial era para el perro, le llamaban muchacho, ¿no? Y el perro hacía su volterete y todo, ¿no? Y todos los demás también nos alegrábamos, a mí me gustaba cada vez que él llegaba, ¿no? Pero cuando llega, no sé, ustedes seguramente han percibido eso de alguna vez de alguien, que cuando llega es una alegría, un gozo, cambia el ambiente. Ahora, nuestro Dios es el ser más maravilloso del universo, ¿no? Cuya presencia es lo más sublime que pueda existir. Lo más sublime, por la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría que trae al corazón, su misma presencia, el hecho de la seguridad de sentirnos al lado suyo, ¿no? Pero de todo ello, Cristo fue privado. Y el infierno también se describe así. ¿Cómo qué? Como la privación del favor de la presencia favorable de Dios. El favor, tal vez alguna vez llegué, no sé, Yadá debe recordar, alguna vez llegué a casa, en vez de llegar alegre como siempre, ¿no? Hoy día cuando me desperté, siempre despertamos medio haciendo locuras, ¿no? Pero seguramente alguna vez no habré despertado así. ¿Y cómo es el ambiente en casa? Tenso, ¿no? ¿No? Tenso. Pero cuando uno está gozoso, alegre, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es diferente, ¿no? Nuestro Dios no asistió a Cristo con la comunión favorable, con esa comunión que habían estado manteniendo eternamente, ¿no? Sino que Él fue privado de ese favor, de ese favor. Leamos. También significa
que fue golpeado con la vara de la justicia, de Dios. Él fue golpeado con la vara de la justicia de Dios. Creo que alguien del miércoles está queriendo su link. Y medio raro. Ya. No, está bien, mañana. Ya se dieron cuenta que es mañana. Muy bien. Entonces, también significa que fue golpeado nuestro Cristo con la vara de la justicia de Dios. La ley de Dios había sido violada, pero no había sido violada por Él. Había sido violada por nosotros, por el hombre, por el ser humano. Todas las maldiciones del monte Ebal es lo que estaban anunciadas ahí en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel al punto de cruzar a la tierra prometida. Esas maldiciones lo que buscaban era representar la aflicción y el sufrimiento que el hombre pasaría si falla a Dios. Y claro que el hombre ha fallado a Dios. Claro que el hombre ha quebrantado sus mandamientos. Su ley fue violada. Por lo tanto, el castigo divino tenía que ser medido de acuerdo con los crímenes cometidos. De acuerdo a los crímenes cometidos. La justicia constantemente está poniendo, de acuerdo a la gravedad del delito, incluso hasta las infracciones de tránsito, tienen que ver mucho con la gravedad, ¿no? No te pones el casco, es considerado, creo que una falta, ¿no? Pero hay faltas leves, graves, y creo que hay unos delitos. No mucho más graves, creo, ¿no? Pero no ponerte el cinturón de seguridad en la parte trasera de una camioneta en ruta es considerado una falta, ¿no? O una falta que te dan unos 360 soles de multa, ¿no? Solamente porque el pasajero de atrás no se pone. Cuando vayan en camioneta siempre pónganse su cinturón atrás, ¿no? En ruta, en la ciudad no. Pero no portar la licencia de no tener licencia para conducir un vehículo o estar ebrio es un delito. Estar ebrio es un delito, ¿no? Pues el día del domingo le estaba contando aquí a los hermanos que yo viajé para Lima y me fui, pues quería irme a medianoche con los buses que vienen de Pucallpa. Pero no había, así que encontré un auto ahí, a Huánuco, tenía unos pasajeros, a Huánuco. Ya pues a Huánuco, me fui a Huánuco. Y cuando estamos pasando Cayumba, le para la policía y la policía le encuentra. Primero, que da documentos que no son de él. Él no tenía licencia, sus documentos estaban presentando de su hermano, él no tenía nada de papeles. ¿Y qué hacemos? Yo le digo al policía, ¿por qué demoramos tanto, caballero? Ay, si te contara, me dice el policía. El hombre no tiene nada, me dice. Y encima no tiene licencia. Y está suplantando. Esto es un delito, no es ni siquiera una falta. Es un delito. Y saca su celular el hombre y le llama. Y total, el carro era de su hermano, un policía. Conversaron y ya, vete nomás. Dijo. Y encima de sueño. Yo que quería dormir porque era tarde, me dolía la cabeza, quería dormir. Y bueno, pues al rato nomás le veo que está medio pestañeando, se echó agua. No, dame el carro, yo manejo. Y me dio. Así que yo tuve que ir manejando a Huánuco, hermano. ¿Y le cobró? Y encima me cobró. El hombre estaba soñoliento. Soñoliento estaba. Yo agarré el carro y él estaba yendo, con razón iba lento. Y yo que quería llegar. Nosotros durmiendo atrás, secos. ¿Y cuánto se secos. Ni se han dado cuenta. Yo le hice cambio y ni se han dado cuenta, creo. Pero él me iba a dejar pues por Huánuco, ¿no? Y yo necesitaba ir a Caiguaina. Mientras todos dormían, el chofer ni bien subió, no le importó, creo que si se manejar o no. De frente, confiado, se echó a dormir. Llegué hasta Caiguaina, hasta ahí llegué, ya no pagué taxi, nada. Pero recuerdo que el policía le decía a su colega, cuando está hablando, oye, pero mano, le dice, esto ni siquiera es una falta, es un delito, tu hermano te está suplantando, me ha presentado tus papeles.
¿Qué le diría el otro día? Ya, por esta vez le paso, porque la próxima sí le retengo, le dice. Y le deja ir. Pudo haberse accidentado. Pudo haberse accidentado. Si yo no iba, le accidentaba el muchacho. Pero miren, hay faltas, ¿no, hermana Margarita? Hay faltas. También hay delitos, creo, ¿no? Hay faltas y delitos, pero hay más faltas y delitos. Claro, ese es delito. Pero hay faltas y hay delitos. ¿No es así? Lo que nosotros... pero el castigo divino tenía que ser medido de acuerdo con los crímenes cometidos. O sea, ¿cuál ha sido nuestra infracción? Eso es algo que nosotros no entendemos. Ese hombre, por hacer eso, debería ir preso, ¿no, hermana? Por primero suplantar identidad, ¿sí o no? Y si su hermano no ha denunciado la pérdida de sus documentos, también pudiera involucrarle al hermano, no lo sé, ¿no? ¿Por qué le da sus documentos? Porque está andando con el carro de su hermano y con su DNI y su licencia de su hermano. Y su hermano lo sabe muy bien porque se comunicaron. Lo sabe muy bien. Entonces, si se encuentra eso, hermanita, creo que hasta el policía tiene que ir preso, ¿no? Cómplice, ¿no? Y eso no es falta. Eso es delito. Eso es delito. Entonces, yo escuchaba claramente lo que el policía le decía. Pero, mano, esto no es falta. Ni siquiera es una falta grave. Esto es delito, le dijo. Delito. Y tú sabes lo que es un delito, le dice a su colega policía. Pero le dejó pasar. Ahora, ¿qué tipo de falta hemos cometido nosotros? Tenemos que ver eso. No, pero una mentirita, un pecadillo, no le afectó a nadie. El asunto es que cada falta es hecha delante de un Dios eternamente santo, creador. Nuestra falta no es contra su hijita, la hermana, qué barbaridad ahorita, Yadira. La falta no es contra Yadira. Yo recuerdo que cuando hacíamos la clase, el paso a paso en su casa de la hermana, Yadira chiquitita, yo andaba con mi proyector, ¿se acuerdan? Con el proyector para proyectar las diapositivas, ¿se acuerdan, no? En los discipulados del 2015, 2016. Y yo conectaba y Yadira aparecía y lo desconectaba. Otra vez conectaba y otra vez lo desconectaba. Yadirita terrible, ¿no? Pero eso que ella estaba haciendo, me lo estaba haciendo a mí. Alguien que no tiene ninguna importancia. ¿Sí o no? La falta que nosotros cometemos delante de Dios, si tú no ves que es un Dios santo, entonces todavía vamos a estar pensando, un pecadillo más. No merecemos la ira de Dios, merecemos el cielo. Y no es así. Piensa, ¿cuál es tu falta y contra quién? ¿Sí? Eso tenemos que pensar. La justicia tenía que ser satisfecha. La balanza tenía que ser equilibrada. Para Dios, recuerden, imagínense esta balanza, ¿no? La balanza. Para Dios, su santidad lo es todo, pues, ¿no? La santidad es el atributo por excelencia de Dios. De tal manera que incluso dice que los cielos son impuros delante de sus ojos. Él no puede ver el mal, no habita con la maldad. En su palabra dice que cualquiera que quebrante incluso un punto de la ley merece morir, merece condena, merece la muerte. Ahora vean ustedes, debido a la maldad del hombre, la balanza estaba completamente inclinado para juicio. Tus pecados y mis pecados inclinaron la balanza de tal manera que nos tocaba a nosotros juicio. Pero esa balanza tenía que ser equilibrada. Y eso pasó en la cruz, hermanos. En la cruz, Cristo llevó la culpa de su pueblo, la culpa de todos nosotros, nuestros pecados, nuestra culpa. En la cruz no solamente llevó nuestra culpa, nuestro pecado, sino que también fue desamparado por Dios, aprendimos. Pero también sufrió toda la medida de su ira y su justicia retributiva. Un pecado, yo les dije, ¿se acuerdan?
Siempre, siempre Dios va a cobrar el pecado. El pecado, véanlo como una deuda delante de Dios, que Dios lo va a cobrar sí o sí. No lo va a pasar por alto. Esa pequeña mentirita, ese pequeño enojo, o ese asesinato, o ese cualquiera sea la falta, Dios no lo va a pasar por alto. Son faltas que Dios se las va a cobrar. Para todos aquellos que hemos creído en Cristo, esas faltas fue cobrada. El Padre se la cobró en Cristo. Cristo pagó nuestras faltas. Cristo pagó nuestras culpas. Cristo fue desamparado en vez que tú y yo. Cristo sufrió todo el peso de la ira de Dios en vez que nosotros. Cristo sufrió esa justicia retributiva. Debido al pecado, Cristo lo sufrió completamente. De tal manera que a nosotros quedamos liberados. Pero si es que ese no es el caso, si hay una persona que no ha creído en Cristo y muere en ese estado, el Padre cobrará cada pecado. Y saben, nuestras faltas fueron hechas delante de un Dios santo y eterno. Por lo tanto, eso hace a una pequeña falta, la hace merecedora de una condena eterna, debido a su santidad. Mira lo que dice Salmos 7:11. Constantemente hemos estado viendo este Salmos pensando más en los hombres, ¿no? En los otros hombres. Salmos 7 del 11 al 13. Dice: Dios es juez justo. ¿Han escuchado esa frase, no? Solo Dios me hará justicia. Él es justo. Señor, hazme justicia. Un predicador decía: no se te ocurra pedirle a Dios justicia. Nunca lo hagas. No lo hagas. Gracias. Gracias, Elcita. En el caso de nuestro hermano Brian, que hemos estado orando por él, que debido a malas personas, ¿no?, se ve involucrado en algo que no debía, no tenía por qué, y pensamos nosotros, no es justo que le estén denunciando, ¿no, hermana Margarita? Increíble, ¿no? No es justo que le estén imputando algo de tan gravedad, ¿no? No es justo que lo hagamos. Y de repente nuestro hermano Brian pueda decir: Señor, hazme justicia. Ok, delante de nuestros ojos realmente, exacto, está bien. Puede quedar demostrado completamente que no tuvo nada que ver, no pasó nada. Pero espérate, si le pide a Dios justicia, no tomemos en cuenta ese evento. No tomemos en cuenta ese evento. Dios no va a tomar en cuenta solo ese evento. Va a tomar en cuenta su vida entera. Y si Brian pide justicia, y no estoy hablando solo de Brian, estamos hablando de cada uno de nosotros. Si la hermana Margarita pide justicia, si Paul pide justicia, si Harris pide justicia, si Mariela pide justicia, Señor, hazme justicia, puede decir de repente Priscila. Lo que sucedería es que todo el peso de la ira de Dios vendría contra ti, porque se tendría que tomar cada uno de tus pecados, porque lo justo es que tú y yo suframos eternamente en condenación. ¿Sí o no? No se te ocurra pedir a Dios justicia, sino misericordia, gracia. Lo que dice Salmos 7:11, dice: Dios es juez justo, y debido a que es justo, Él está airado contra el impío todos los días. ¿Eres impío? Bueno, en las Escrituras cambia ya cuando se refiere a impío, ya se está refiriendo a alguien que no está pues en Cristo, ¿no? Alguien que no ha sido redimido. Pero antes de estar en Cristo, ¿acaso no éramos impíos? Ahora somos impíos perdonados, pero antes no lo éramos. Antes éramos impíos no perdonados. Y la Biblia dice que Dios está airado, enojado contra el pecador, contra el impío. No dice solamente un día, ¿no, Paul?
Todos los días. Versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ahora nosotros pensamos de eso, pensando en este texto, lo hemos visto pensando entre los personajes aquí. Dios, y por el otro lado, airado contra el pecador, el impío, aquel que no se arrepiente. Pero espérate, piensa en el versículo 11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Y qué pasó en la cruz? ¿Acaso Cristo no cargó nuestra impiedad? De tal manera que Cristo en la cruz se hizo pecado. Leamos, por favor, juntos. Salmo 7, la nota. La palabra airado viene del verbo hebreo sam, que significa denunciar, expresar indignación o estar enojado contra alguien que uno aborrece. Siendo santo y recto, Dios debe aborrecer y airarse sobre todo aquello que contradice su naturaleza y su voluntad. Dios debe airarse. Debe hacerlo debido a su santidad. Él debe aborrecer cada pecado. La idea que tiene el ser humano es que Dios, como es buena gente, pasa por alto las faltas. Equivocado. Antes de que Dios sea amor, es santo. Su amor es santo. Su justicia es santa. Y si su justicia es santa, lo santo y lo justo es que Dios condene al pecador. Lo santo y justo es que esté indignado. ¿Acaso nosotros, miren ustedes, cuando vemos las votaciones de los congresistas, de repente para censurar a cierto político, a cierto otro congresista que ha estado involucrado en corrupción de manera tan visible, y entonces creo que los quieren censurar y hacen sus votaciones, y cuando vemos abstenciones, rápidamente nos salen los nombres de quienes se han abstenido de votar en contra para que lo saquen, o quienes han votado más bien a favor. ¿Acaso no nos indigna? ¿Cómo es posible que estés a favor de la injusticia? Es lo que reclamamos. Cuando Dios no se enoja en contra del pecado, en contra del pecador, eso es injusto. Y obviamente Dios no va a hacer nada injusto. Dios tiene que airarse, indignarse y aborrecer todo acto pecaminoso, por más pequeño que sea. Lo hace debido a su naturaleza santa, lo hace debido a su carácter. ¿Sí? Entonces, la indignación de Dios es igualmente parte de su carácter, como también lo es su amor o su misericordia. ¿Se acuerdan que alguna vez les hablé del Dios indivisible? Nuestro Dios no se divide en el sentido de que cuando Él muestra amor, deja a un lado su santidad y su justicia. No. Cuando Él ama, cuando Él muestra su amor, Él no deja de ser justo y santo. Y cuando Él aplica su ira, Él no deja también de seguir siendo amor y justo y santo. Él no se divide. Por lo tanto, necesitamos recordar que la indignación de Dios o el aborrecimiento de Dios contra el pecador es igualmente parte de ese carácter que Él tiene, así como su amor y así como su misericordia. Amén. Sigamos. Si un hombre continúa en su posición, en su oposición a la persona y a la voluntad de Dios, si continúa en rebeldía en contra de Dios, entonces la justa ira de Dios es segura. Es completamente segura. Las referencias al arco preparado y la espada afilada denotan la preparación de Dios para juzgar.
Ahora, ¿cómo pensaban en el pasado los pueblos que estaban juzgando a otro pueblo? ¿Cómo era que se supone que estaban juzgando? Los mataban. Les cayó el juicio, dice, y los mataban. Entraban a un pueblo y mataban a todos, niños, todos. ¿Qué decían? Ese pueblo fue juzgado, decían. Y aquí la idea, la referencia al arco preparado y la espada afilada denotan eso, la preparación de Dios para juzgar, para ejecutar su venganza, su juicio. No debemos olvidar eso, hermanos. Los preparativos han sido hechos. Miren, que un ser humano mantenga su rebeldía en contra de Dios y tú puedas ver, mira cómo prospera, mira cómo avanza, mira cómo todo le va bien. Alguna vez seguramente has pensado eso. Mira, este pecador manda droga, Yo estaba llevando mis bidones de agua, pues no, constantemente estoy cargando en el carro bidones de agua porque no hay agua, ¿no? Y entonces ahora pues ven, Anthony se compró su camioneta, ¿no? Entonces ven su camioneta cuadrada ahí en su casa, y yo me cuadro ahí con los bidones, estoy haciendo subir, y todo el día la gente ha estado sapeando, como dicen, ¿no? Viendo su camioneta de Anthony, carro 0 kilómetros, ¿no? Bueno, ya no es 0 kilómetros porque vino de Lima, ¿no? Yo lo bauticé por si acaso. Y entonces, y lo que nunca nadie me ha preguntado cuando yo subo los bidones de agua, viene un hombre y medio raro me comienza a hacer preguntas pensando que de repente no es agua, sino otra cosa. Ayúdame, lo hubieras dicho. Entonces yo le digo, no es agua, pues mire, no es agua, le digo, es agua para mi casa le dije. Medio raro, ¿no? Increíble, ¿no? Ya ni bien ven un carrazo ahí cuadrado y ya están pensando, están lavando activo, o que está chas, ¿no? En el pasado era eso, ¿no? En el pasado le llamaban chas al ácido muriático, ¿no? Con el que hacían droga. Pero tal vez tú puedas ver a personas que estén metidos en cosas ilícitas y avancen, y crezcan, y prosperen, hermanos. Y prosperen, y no les pasa nada. Pero tú sabes por las escrituras que están en rebeldía con Dios. Déjame decirte que la ira de Dios es segura para esa persona si no se arrepiente. Tal vez pueda morir en opulencia, pero eso es todo lo que ha disfrutado. Eso es todo el cielo que ha podido vivir. Porque una vez que muere, la situación cambia. Y se encuentra delante de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de la presencia de Dios, pero ya no favorable. Y eso es lo que Cristo ha experimentado. ¿Sí? Así que, sigamos el material. Los preparativos han sido hechos. Su espada está afilada. Su arco. Afilada. Falleció una persona hace mucho tiempo. Y siempre en mi familia decíamos, ojalá se arrepienta. Ojalá se arrepienta. Una persona de mi barrio en el pasado que mató a mucha gente. Me acuerdo que cuando yo tenía 7 años y estaba parado en un arco viendo cómo juegan fútbol, él viene, 12 años creo, o 11 años, viene y me dice, oye Harvey, ¿alguna vez has matado a alguien? Yo era chibolo, 12 años, creo que 10, 12 años, ¿no? ¿Has matado a alguien? No, le digo. Y el hombre me dice, es rico matar a alguien. Tú le sueltas la piedra en su cabeza y cómo te suplica, papito, no me mates. Y cuando le sueltas y se destroza la cabeza y se desparrama, es rico. Así yo tenía un vecino en Afilador. Y hace poco nos ha muerto. Pero siempre yo pensaba, cuando ya conocí el Evangelio, que incluso la gracia lo puede visitar en algún momento. Porque he visto que sus sobrinos se han hecho cristianos, ¿no? Y no sus hijos, pero sí sus sobrinos, ¿no? Pero yo decía, la gracia de Dios es tal que al último momento puede arrepentirse y ser salvo. Pero cuando falleció dije, ¿le habrá caído la espada de Dios? ¿Le habrá llegado el momento en el que Dios ya lo llama a juicio?
por haber recibido la gracia de Dios hasta el final. Por lo que sé, Él murió en su ley. Y cuando alguien de verdad muere en su ley sin Cristo, hermanos, los preparativos de Dios están hechos. Su espada está afilada. Su arco lo tiene preparado. Y sus saetas arden, hermano. Que sí o sí va a caer. Un día va a caer contra todo aquel que no se arrepiente. Ahora, podríamos estar pensando en este hombre malvado, pero puede ser alguien muy bella persona entre nosotros, pero que nunca depositó su fe en Cristo. Nunca se arrepintió de sus pecados. Puede ser tu hermano, tu vecino, tu primo, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tu ser amado. Debemos pensar en eso. Sigamos. El capitán de las huestes celestiales se ha preparado para la guerra santa, hermano. Es Dios mismo haciéndole guerra para siempre al pecador. Solo la paciencia de Dios impide que su ira se derrame sobre el mundo. Tú puedes ver que el mundo todavía disfruta. Ah, mira, tienen, les va bien siendo malvados. Y nosotros creyentes, mira, no nos va bien. No, espérate, es que es Dios paciente, porque al final de cuentas no se trata de este mundo, al final del tiempo temporal, de este mundo temporal. Se trata de la vida eterna, ¿no? Y Dios es paciente en este tiempo temporal, para que su ira, y por ello su ira no se ha derramado completamente. Recuerden que las Escrituras enseñan, nadie puede sufrir la indignación de Dios. Todavía el universo entero, ni siquiera Satanás mismo, ha disfrutado la furia de la ira de Dios. Digo, disfrutado en el sentido, ¿no? Nadie ha experimentado, ningún ser humano ha experimentado la furia total de Dios. Pastor, pero los que están en el infierno, espérate, todavía no ocurre la resurrección donde los cuerpos se unirán a sus espíritus, donde no solamente estarán atormentados como seres espirituales, sino también como seres físicos. ¿Ve? Solo la paciencia de Dios impide que su ira se derrame sobre todo el mundo. Solo eso. 2. En el Salmo 7, del 11 al 13, el salmista nos asegura que la ira de Dios es una realidad bíblica. Y él utiliza metáforas como el arco de guerra, como la espada afilada para comunicar su severidad. Si te acuerdas, si tal vez hubiera sido escrito en estos tiempos, la Biblia, armado tiene su bomba nuclear, ¿no? Pudiera ser escrita, ¿no? Su misil, su Mirage, su MiG-29, armado, preparado, tiene su buque, su portaaviones, ¿no? Está usando lenguaje que en el pasado atemorizaba a las personas. Cuando entraban a conquistar a los pueblos, a destruir, entraban justamente con su espada, su arco, su flecha, con sus saetas prendidas. ¿Se acuerdan? Y aquí está usando el salmista lo que se conoce como el terror de los pueblos. Lo más terrible que le pueda pasar a los pueblos en estos tiempos sería, como les digo, su bomba nuclear. Pero no es que sea eso, ¿no? Sino que está intentando comunicar, está buscando comunicar la severidad de la ira de Dios, ¿no? Siempre que la justicia y la santidad de Dios son confrontadas con la maldad del hombre, el resultado es indignación e ira divina. Cada persona que no se ha arrepentido, cada pecado le produce a Dios una indignación y una furia, de tal manera que al pecador lo tiene así, ¿ve? A punto de matarlo. Es como un francotirador, es metafórico obviamente, ¿no? Es como un francotirador que lo tienen ahí, en la mira ahí, a punto de apretar el gatillo. Algo así, ¿no? Algo así. Para salvarnos de la espada de la justicia de Dios, era necesario que el propio Hijo de Dios tomara el arco en nuestro lugar, o recibiera, ¿no? Al final, las saetas de Dios, el arco, la flecha de Dios,
las saetas ardientes del mismo Dios en lugar de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya da? Pastor, disculpan, no capté esto. Estabas mencionando que cuando fallece realmente, ¿no?, una persona, no va directamente al infierno, al fuego eterno, parece. No, sí va. Lo que pasa es que, a ver, una persona cuando muere automáticamente o se va a la condenación eterna, al infierno, o a la presencia de Dios. Pero su espíritu por ahora, porque todavía no hay resurrección, ya está sufriendo y eternamente sufrirá. Pero cuando Cristo vuelva, resucitaremos todos, vivos y todos, malos y buenos. Y ahora esos cuerpos se van a unir a sus respectivos espíritus. Y entonces el sufrimiento, obviamente, va a ser mayor. ¿Sí o no? Obviamente. Si ya están sufriendo en espíritu, ahora en carne y cuerpo también lo van a hacer. ¿Ven? A ver, a un espíritu, hazle esto. No sé. No va a sentir. Dale carne, dale cuerpo. Dale cuerpo. ¿Ven? Los espíritus que están en condenación recibirán cuerpo. Ya están atormentados eternamente, pero ahora recibirán cuerpo. ¿Ven? Y serán eternamente atormentados ahora con cuerpo, no solamente con espíritu. Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Amén? Terrible, ¿no? Sí, hermanita, diga. Siempre se habla del juicio final, ¿no? Donde va a ser la justicia, donde se va a ver la ira verdadera del Señor. Uh-huh. Me pregunto, ¿en vida no hace justicia también el Señor con las cosas que nos ocurren, que nos pasan, de acuerdo a nuestros actos? Claro que sí, pero si se da cuenta, muchas personas en vida han sido de lo peor y han tenido ellos una vida, Tranquilo. humanamente hablando, mejor que muchos de nosotros, con hijos, y mueren incluso en paz, de tal manera que ya cuando tienen sus 90, sus 100 años, ellos mismos pueden pedir incluso que administrenme un sedante para morir, y mueren en paz riendo. Y listo, una muerte tranquila, y tú puedes ver, no ha pagado nada en vida. Es que en realidad no es tanto en vida. No te atormentes, no te conmuevas o no te indignes si es que con tus ojos no estás viendo la ira de Dios. De que llega. De que llega. Pero claro que también, si el Señor nos permite ver sus amonestaciones para sus hijos, como cuando nos portamos mal, y entonces viene un jalón de orejas, ¿no? A través de muchas dificultades. ¿Sí o no? Y también incluso cuando nos portamos, cuando hacemos las cosas bien, el Señor en su gracia, en su favor, que no tiene por qué darnos nada más, incluso nos sigue bendiciendo a Freddy, por ejemplo, con hijos. 2 hijas. Otro. Ya se asustaron por acá. Están pidiendo, Freddy. El varoncito, dice. Y claro que nuestro Dios, en otros casos, podemos ver que en este mundo también comienzan a pagar. Pero hermana, no nos enfoquemos en este mundo, porque pudiera pagar mucho acá. En realidad no es pagar nada, porque es eterno el asunto. Porque si esa persona en su último momento se arrepiente, es salvo. Y al final sus sufrimientos acá no han sido nada comparado a la gloria que gratuitamente el Señor le regala si se arrepiente hasta el último momento, como el ladrón en la cruz, ¿no? Pero de que al final, cuando todo se acabe, cuando la ira de Dios termine su paciencia, cuando termine Dios su paciencia, descargará su furia completa. Y ahí nadie podrá escapar. Nadie que esté en Cristo que no esté en Cristo podrá escapar. ¿Amén? En el culto, usted dijo, en el culto del domingo de la noche, habló sobre las consecuencias que uno, ¿no? También en este mundo se va a recibir de acuerdo, ¿no? A nuestro actuar, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo decía, de repente es una
un tipo de justicia del Señor que hace en esta vida, ¿no? Las consecuencias. Pero no es la total. No es la total. Porque puede ocurrir, como le dije, que hay personas que ante nuestros ojos no pagan nada. Absolutamente. Por ejemplo, para aquellos antifujimoristas, Fujimori no pagó nada. Lo que dicen ellos es que se llevó todo el dinero y lo tiene repartido y al final hizo lo que le da la gana, en la cárcel se dio la gran vida y encima lo indultaron y no pagó nada. Muchos pudieran decir eso. Quieren ver con sus ojos que se aplique, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con ello, por si acaso, no soy de los que piensan así. Pero es lo que está diciendo la gente, mucha gente, ¿no? Pero al final de cuentas lo que importa es la justicia divina. Y lo que la Biblia dice es que nadie escapará de él. Ante nuestros ojos pudiera ser que nadie paga nada, o muchos no pagan nada, pero de Dios no van a escapar, hermano. Pero claro que el Señor nos permite ver chispazos de lo que será en el futuro, su furia, ¿no? Y a nosotros mismos también nos permite ver eso a veces. Amén. Muy bien. Para salvarnos de la espada de la justicia de Dios era necesario que el propio Hijo de Dios tomara el arco en nuestro lugar. ¿Qué ordena Dios que haga su espada en Zacarías 13:7? Leamos Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Esto es bravo, ¿eh? Zacarías 13:7. ¿Lo tienen? Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ajá. Acá hay una espada, la espada de Dios, ¿no? ¿Y sobre quién va a venir? ¿En contra de quién es que baja Dios su espada? ¿Contra quién dice? Lean bonito. ¿Qué dice? ¿Contra él? ¿Contra quién? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Piensa en la Trinidad, por favor, ¿eh? Dice Jehová de los ejércitos, y dice Dios: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿A quién es el pastor, Kevin? A quien la oveja, sobre quien la espada está cayendo. Cristo. Cuando Cristo fue herido en la cruz, cuando Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz, ¿acaso no fueron dispersados sus discípulos? Todos se fueron. ¿Se acuerdan? Todos se fueron excepto Juan y algunas mujeres al pie de la cruz. ¿Lo pueden ver? Muy bien. ¿En contra de quién se da este mandato? En contra del pastor. ¿Y quién es el pastor? Cristo en Salmos 23 dice, ¿no?, que Él es el pastor. Incluso en los evangelios, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero en Zacarías nos dice que la espada caería sobre el pastor. ¿Y a qué hace referencia la espada? A la ira, a la furia, a la indignación de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca del sufrimiento de Cristo en el Calvario? Que en Cristo en el Calvario sufrió ¿qué cosa? La ira de Dios, la indignación de Dios, cuando Él no hizo nada. Paul. Nota, como en el Salmo 7, 11 al 13, la espada es una referencia al juicio de Dios. La frase el pastor se refiere al Mesías. Él es el buen pastor, dice Juan 10, 11 y el 14. ¿Se acuerdan? Yo soy el buen pastor, dice Cristo, ¿no? Contrario al pastor insensato de Zacarías 11, 15 al 17, ¿no?
Cristo es el buen pastor, ¿no es así? La frase compañero mío se traduce de la palabra hebrea amit, que denota un compañero, amigo o vecino. Con referencia a Cristo, el término toma un significado especial. Miren, compañero mío. Cristo, ¿no? Él es el Hijo del Padre, colega y compañero íntimo. En la Trinidad, eternamente en compañía. Y el Padre dice, compañero mío. Sobre ese compañero suyo descargó su furia. El Padre y Cristo son uno, dice Juan 10:30. ¿Se acuerdan? La muerte del Hijo fue un acto de la voluntad soberana de Dios. Fue el Padre quien llamó su espada a levantarse en contra de su Hijo. Por eso, claramente, cuando predican los apóstoles, después de que Cristo había sido ascendido, crucificado, resucitado y luego ascendió al Padre, ¿se acuerdan que se levanta Pedro y dice, ustedes varones israelitas, ustedes, ¿no? Claro que por manos inicuas es que murió el Mesías, pero todo esto estaba bajo el acuerdo, consenso, mandato de Dios. El determinado consejo de Dios. Es al final Dios quien decidió levantar su espada en contra de su compañero íntimo, de su Hijo, de su compañero eterno. ¿Ve? Mateo cita este texto en Mateo 26:31 con referencia a la muerte de Cristo y la dispersión de sus discípulos. Leamos Mateo 26:31 para que veas esa referencia. Desde el 30, y cuando hubieron cantado el himno, ¿no?, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Claramente la profecía de Zacarías, ¿contra quién es? Contra Cristo el pastor. ¿Se acuerdan? Él sí que vimos en la clase de los Escuela de Maestros, las referencias que hacen entre ellos. Acá hay una de ellas. Increíble, ¿no? Sigamos, por favor. 3. En Isaías 53 encontramos una representación gráfica de los sufrimientos de Cristo bajo la ira de Dios por los pecados del pueblo de Dios. De acuerdo a las escrituras siguientes, Cristo fue, veamos, Isaías 53, para responder esas preguntas. Salud. Isaías 53. Desde el versículo 3. Una pregunta así, solo para meditar y pensar, ¿sí? A ver, Marielita, ¿cómo habrá sido Cristo? ¿Cómo crees? ¿Cómo habrá sido Él? Hermana Margarita, Mariela, Priscila, ¿cómo habrá sido Cristo? Piensen, guapo, de repente así tipo fortachón, ¿no? Como en las no sé yo, de repente como un BTS. Porque las chibolitas, las jovencitas ven a BTS como lo máximo, ¿no? O es... Ya, pero en apariencia, normal, guapo, feo, así bien feo, ¿no?
Jehová cuando escogía a sus ungidos, reyes, escogía a los más hermosos. Ya. ¿Y cómo fue con Cristo? Alfredi, ¿tú qué crees de Cristo? ¿Era guapo, simpático, hermoso? ¿Qué crees tú? Espérate, Pri. No te das Espérate, Pri. Bueno, definitivamente no era como muestran en las películas, ¿no? Que Ya. tienen ojos azules, un rostro refinadito. Ya. Pero, Como un Tom Cruise. claro, Pero al menos como yo, si quieren. más o menos. Más o menos. No era así. Pero la Biblia dice, no era de hermoso parecer. Lean desde el versículo 1, por favor. O sea, atractivo. Mira, y guapo. Isaías 53, 1, ¿ya? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto es una profecía mesiánica. 730 años, 700 años antes de Cristo aproximadamente, fue escrito esto. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y se está refiriendo a Cristo. ¿Eh? Yo te pregunto, haciendo un paréntesis, por favor, solo un paréntesis, te pregunto, pero ¿quién sí exalta la belleza en las Escrituras? ¿O sobre quién sí se exalta? ¿A quién se le llamaba en las Escrituras de hermoso parecer? Lucifer. ¿A quién? Lucifer. El ser más bello de todos. ¿A quién? A Lucifer. Teo dice yo. A Lucifer. Teo dice yo. Curioso, ¿no? Por eso Jesús pasó desapercibido, por eso es que nadie, o sea, para que Él llegue a conquistar los corazones de las personas. Para que no estén pensando en lo físico, se piensa, ¿no? Se cree que Jesús no tuvo hermoso parecer. Porque imagínate, un hombre guapo predicando tipo líder, las hermanitas estarían, las discípulas estarían. Y eso ocurre, hermanos, ¿ah? Eso ocurre. Doctor, creo que también hubiera habido alguna referencia en los escritos, ¿no? En la historia, ¿no? Porque si es un hombre guapo y llama la atención, ¿no? Y algunos escritores quizás hubieran plasmado algún detalle de eso, ¿no? Pero no hay nada. Pero más bien sí encontramos ese detalle, ¿no? Pero ¿de quién sí se dice que era guapo y hermoso? De Satanás. Ahora te das cuenta por qué, cómo es que Satanás mete el énfasis a la belleza en el mundo, ¿no? Los cuerpos tienen que ser así y las mujeres terminan al final estresadas y angustiadas, queriendo alcanzar el estándar que mismo Satanás ha metido. Los hombres se estresan, se angustian, buscando el estándar de belleza que Satanás mismo ha introducido. ¿Con eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Teo dice, por eso yo soy feo. Dice. Es broma, hermano. Es broma, hermano, por si acaso. Desde la cabeza. Dice. Hermanos, eso de que, ay, qué feo soy, ay, qué guapo soy, eso es pensamiento que viene cuando no estamos pensando en la vida espiritual. No significa que debemos estar pues desalineados y todo eso, ¿no? Sin bañarse, ¿no? Obviamente, a ver, pregunta, ¿Cristo habrá sido un maloliente ahí? Obviamente que no. La excusa, no tengo agua. Pero escuchen, paréntesis, ¿no? Obviamente no estamos saliendo del tema, pero para que vean, el énfasis en la belleza no debe ser prioridad en el creyente, no debe ser. Nos angustiamos, nos sumergimos a un mundo, a un pequeño infierno, pensando demasiado en ser guapos y ser bellos y ser bellas. Obviamente lo que más enfatiza la Escritura es la modestia. La mujer virtuosa es modesta, se viste recatadamente, se arregla, no hay problema con los aretes, los anillos, no hay problema con eso.
pero su corazón está principalmente enfocado en formar su personalidad. No se olviden de eso, por favor. ¿Amén? 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 Amén. Casi digo, todos los feos digan amén. Teo no quiere decir amén, ¿eh? Yo digo amén. Muy bien, pasando ese paréntesis, volvamos a nuestro material. Entonces, de acuerdo a las siguientes escrituras, Cristo fue, versículo 4, ¿qué dice? Perdón, desde el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que le escondimos de él del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ¿y qué más? Sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, ¿no? Abatido de Dios. La primera es la es azotado. Abatido, ¿no? Abatido, No, azotado. El primero es azoteado. Claro, el primero es azotado. Azotado de Dios, herido de Dios, abatido de Dios. Está fácil, ¿eh? Azotado, herido, abatido. No vi que estaba en orden. Yo no me spoileé, ¿no? De la palabra hebrea abatido, diré azotado, de la palabra hebrea naga, que significa golpear, derribar o herir. Dios lo golpeó, lo derribó, lo hirió. ¿Ve? Dios levantó su espada de justicia y derribó a nuestro sustituto. Fue Dios quien derribó a Cristo. Increíble eso, hermanos, ¿no? Pensar en eso es, a mí como que me marea, que Dios haya hecho eso con el mismo Dios, ¿no? ¿Sí o no? Será su cabeza. Cuidado. B. Herido de Dios, de la palabra hebrea naká o naka, que también puede significar golpear, herir o matar. ¿Ve? Aquellos que vieron a Cristo morir estaban en lo correcto al verlo como herido de Dios. Era Dios hiriéndolo. Pero estaban equivocados al asumir que fue por su propio pecado y no por el de ellos. Ellos estaban diciendo, por sus pecados está pagando su culpa. Gracias, Elcita. Por sus pecados está pagando su culpa. Por sus pecados Dios lo está juzgando. Y se gozaban y alegraban los judíos. De tal manera que dijo que antes, ¿no?, de que lo crucifiquen, liberen a Barrabás, al otro por creerse el Mesías, por creerse Dios, que Dios lo juzgue. Y que lo crucifiquen, lo decían. ¿Ve? Medio raro, algo bueno. C, versículo 4. ¿Qué más? No soy yo. Abatido. Gracias, Elcito. Mucho. Váyanse, amigo. De la palabra hebrea ana, con H, ¿no?, que significa afligir, angustiar u oprimir. Miren, al final, si te das cuenta, ¿te acuerdas qué es lo que hace el hebreo para enfatizar algo? ¿Qué hace? Repite. Y aquí está repitiendo el sufrimiento de Cristo. Abatido, herido y afligido. ¿De quién? De Dios. Dios se encargó de hacer esto. ¿Ve? De la palabra hebrea ana, ¿no?, que significa afligir, angustiar u oprimir. Dios afligió a Cristo con la ira que nos correspondía hasta que la culpa fue completamente pagada. D, versículo 5. Y continúa, mire el énfasis, acá no solamente es 3 veces. Sigue, ¿qué más dice? Herido fue por nuestras rebeliones. De la palabra hebrea halal, que denota cualquier clase de perforación. Esto fue cumplido literalmente con los clavos y la lanza
en la crucifixión de Cristo. Fue cumplido metafóricamente cuando Cristo fue herido con la ausencia de su Padre y el derramamiento de su ira. ¿Ve? Él fue herido. Pero yo pensé que halal era la fiesta, algo así. Eso es por darle un halal a Dios. Digo, por dar una herida a Dios. Música de, Claro. de Jesús. O sea, es como decir, darle una herida a Dios. Es otro halal. O es otro. No sé a qué se referirían los Teguero Maldonado, porque al final quien compuso eso fue él, ¿no? No sé a qué se referiría eso. Si no me recuerdo, es darle un halal. ¿No? Dale un halal. Creo que en ellos toman como alegría, gozo, extravagante, ¿no? Pero aquí la palabra hebrea es halal con J. No sé si de ellos es con H, no lo sé. No, así No. se escribía. ¿Así es? Sí. No lo sé. Porque la No sé. Pero esto significa eso, ¿no? Una perforación. Y a Cristo lo perforaron, ¿no? Y si están cantando sin saber, pues dale, perfórale a Dios, están diciendo, ¿no? Es una cosa así. Increíble, ¿no? Y encima has mandado un video tú con eso. Pero no llegó a la letra. No llegó a la letra. No con la letra. Era una forma de despertar. Sí, ¿no? ¿Verdad? Todos despertaron. Te iban a reprender, hermano. Fue cumplido metafóricamente cuando Cristo fue herido con la ausencia de su Padre y el derramamiento de su ira. ¿Qué más dice? Molido por nuestros pecados. De la palabra daca, que significa romper en pedazos, aplastar, magullar, destruir, quebrar o herir. No es que pues lo hicieron carne molida, ¿no? No es eso. Sino que lo que significa es eso. Aplastar, magullar, destruir, quebrar, herir. O sea, al final todo esto denota ¿qué cosa? Que Cristo en la cruz sufrió. Miren, recuerden, al hebreo le gusta repetir cuando es algo importante. Y aquí está repitiendo no solamente 3 veces, sino muchas veces, ¿no? Las rocas que fueron partidas en 2 cuando Cristo murió, Mateo 27:51, cuando no él muere, se parte la roca, solo fueron débiles representaciones de la ira de Dios que aplastó a Cristo en el Calvario. ¿Qué más? ¿Qué más? Castigado, ¿no? El castigo por nuestra paz. Él fue castigado por nuestra paz, de la palabra hebrea musar, que puede denotar castigo, disciplina, corrección o reprensión. El castigo que Cristo experimentó en la cruz no fue el castigo redentor o correctivo de un padre a un hijo, sino el castigo punitivo y vengativo de un juez a un criminal. No te olvides eso. Cuando tú y yo se nos vienen las dificultades, no se te ocurra decir que Dios te está castigando. Si eres creyente, Dios no te está castigando. Dios te está disciplinando. Así sea un cáncer terminal, es solo una disciplina. Si es que es una disciplina. Por lo mucho puede ser una disciplina. Porque Dios, si estás en Cristo, tu castigo fue sobre Cristo. Así que tú solamente vas, por lo mucho, eres disciplinado o probado. En cambio, los creyentes, para ellos, los incrédulos, sobre ellos vendrá el castigo de Dios. ¿Sí? Y por sus llagas fuimos curados, dice el texto, ¿no? Por su llaga. De la palabra hebrea jabura, que también puede significar azotar, herir o magullar. Cristo se puso en nuestro lugar y fue flagelado por la ira de Dios que nosotros merecíamos. Por la ira de Dios que nosotros merecíamos. Amén. Miren el sufrimiento de Cristo cuando Dios lo abandonó, ¿ve? Es decir, su presencia favorable no estuvo ahí. En el bautizo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. En la transfiguración, este es mi hijo en quien tengo complacencia. A él oíd. Y en la cruz,
su ira y su furia, descargándolo completamente. 4. En los evangelios se registra la oración de Cristo en el Getsemaní previa a su arresto y crucifixión. Posiblemente ningún otro evento en la vida de Cristo demuestra tan claramente el terrible sufrimiento bajo la ira de Dios que le esperaba en la cruz del Calvario. ¿Qué nos comunican los eventos registrados en Lucas 22, 41 al 44 acerca del sufrimiento que esperaba a Cristo en el Calvario? Veamos Lucas 22, 41, por favor. Lucas 22, 41. Dice lo siguiente: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas Cristo oró en el Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, uno puede pensar, ¿cómo es que Cristo va a sudar sangre? ¿Puede una persona sudar sangre? Bueno, sí. En estados de angustia intensa, puede incluso romperse pequeñas, creo que capilares debajo de tus glándulas sudoríparas, que cuando comienzas a sudar, se mezclan con la sangre y comienzas a sudar como sangre. Pero esos son en estados de un intenso estrés y aflicción. Y si te das cuenta, eso solamente ocurre cuando una persona está completamente angustiada, atemorizada, pudiéramos decir. Ahora, el temor de Cristo, recuerden, no era a los clavos y a la cruz misma, era a la ira de su Padre, a la ira de Dios. La indignación que Él mismo tiene, la indignación que Él mismo descargará, Cristo mismo descargará sobre los pecadores al final de los tiempos. Vayamos al material. ¿Qué nos comunican los eventos registrados en Lucas 22, 41 al 44 acerca del sufrimiento que esperaba a Cristo en el Calvario? Bueno, Cristo llegó a tal punto de la angustia, hermanos, siendo Dios. ¿Cuándo Dios se ha angustiado? ¿Sabes cuándo se angustió? Cuando sabía que el Padre lo abandonaría. Cristo, cuando supo que el Padre cuando sabía que llegaba el momento, porque siempre lo supo, ¿no? Cuando sabía que llegaba el momento en donde el Padre lo abandonaría y descargaría su furia, su ira sobre él, la misma furia y la ira que él descargará sobre los pecadores en el futuro. ¿No? Leamos la nota. El sufrimiento atroz que esperaba a Cristo en el Calvario puede ser claramente inferido por las siguientes observaciones. La petición de Cristo de que la copa del sufrimiento fuera apartado de él. Es decir, no quiero pasar esto. Por favor, por favor, por favor. 2. La presencia de ángeles para fortalecer a Cristo mientras se preparaba para ir a la cruz. 3. El hecho de que Cristo luchó en oración con gran fervor, porque Él continuó, ¿se acuerdan? Primero suplica y luego la otra imagen que nos viene es que vienen los ángeles a fortalecer. Pero luego nos muestra que Él continúa orando. ¿Ve? Continúa orando con fervor y agonía, ¿no? La palabra agonía viene de la palabra griega agonía, que usualmente era usada en referencia a ejercicios gimnásticos o a la lucha. Y también puede ser traducida como angustia. Y 4, el hecho de que Cristo estuviera sudando gotas de sangre. El término médico para este último punto es hematidrosis, así se le llama. ¿Puede una persona sufrir hematidrosis? Sí. Ocurre cuando la sangre se mezcla con el sudor durante tiempos de terrible angustia mental o sufrimiento físico. Y a Cristo le pasó eso. No le pasa a cualquiera. ¿Te puede pasar a ti? Sí. ¿Y por qué no te pasa? Porque nunca has sufrido verdadera angustia.
Sí, pastor, un tiempo estaba angustiado. Pero si no has tenido hematidrosis, tu angustia no ha sido como la de Cristo. 5. ¿Qué cosa tan horrible contenía la copa que llevó a Cristo a orar 3 veces en angustia por no tener que tomarla? Si quieres, pasa de mí esta copa, dice. ¿A qué se refería? ¿Qué copa es? No eran meramente las crueldades que le sobrevendrían de la mano de hombres malvados, como los látigos, la cruz, los clavos, el abofeteo, los golpes que le dieron, la espada. No. Eso no era la cruz. Eso no era el sufrimiento que a él le angustiaba. Era la ira de Dios. La copa que él dijo, pasa de mí esta copa. La copa representaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Las siguientes escrituras representan la ira de Dios como derramada desde una copa, indicando que esta ira es lo que Cristo tuvo que beber en la cruz. Veamos Salmos 11 del 5 al 6. Salmos 11 del 5 al 6. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del, aquí está, cáliz de ellos. Del cáliz de ellos. ¿Y qué es cáliz? Vaso o copa. Bueno, cáliz, una copa sagrada, ¿no? ¿A qué se refiere? Miren, otra vez. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Es decir, ellos beberán de un cáliz, de una copa. ¿Y es una copa de bendición o de furia? De ira. La copa de la ira de Dios es lo que beberán los pecadores. Nota, así como la bendición es la copa o porción de los justos en Salmos 23:5, mi copa está rebosando, ¿se acuerdan? ¿Qué? La ira es la copa o la porción destinada para los impíos. Esta es una copa terrible y contiene una porción mortal. En la cruz el Hijo de Dios tomó la copa que pertenecía al pueblo de Dios y la bebió hasta el fondo, hasta el final. ¿Qué es? Es la copa de la ira de Dios. Salmo 75:8. Dice Salmo 75:8. Porque la copa o el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. ¿A qué se refiere eso, Elsie? La copa o el cáliz de Jehová está en su mano, dice, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Una vez más, creo que estamos quedando convencidos. La copa se refiere a la copa de la ira de Dios derramada sobre el pecador. ¿Ve? Así, ¿ve? Es una copa que Dios dice derramará. Fermentado está el vino incluso que contiene la copa. ¿A qué se refiere entonces? ¿Te dan cuenta? ¿Qué es, Priscila? Es la ira de Dios. ¿Ve? Lleno de mistura y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquellos que no están en Cristo pueden ser tus familiares más amados. ¿Por qué nosotros debemos comportarnos como creyentes delante de ellos? ¿Por qué debemos dejar la ira, la amargura y mostrar misericordia incluso a las personas que pueden ser que más daño nos quieren hacer? Porque ellos, los incrédulos no están leyendo la Biblia, ellos están leyendo cristianos.
sus carácter, sus acciones. Y muchos de esos incrédulos son tu familia, que debe ver lo que Cristo está haciendo en tu vida, para que puedan estar expuestos a la transformación que Dios está haciendo a tu vida, y así ellos mismos también puedan comenzar a ver a Cristo como su necesidad. ¿Se dan cuenta? Sigamos, por favor. Es Dios quien ordena y prepara ira para el impío. La frase hasta el fondo viene de la palabra hebrea shemer, que también puede ser traducida como pozo. Se refiere al sedimento residuo al fondo de una botella de vino. Cada gota será bebida por los impíos, hasta que estén llenos del sedimento amargo que está en el fondo de la copa. En la cruz, el Hijo de Dios tomó el lugar del pueblo de Dios, tomó la copa de la ira de Dios, de la mano de Dios, y bebió hasta la última gota. La copa que contenía la ira de Dios en contra del pecado fue drenada sobre él. En la cruz el Padre derramó su copa de indignación y de ira, que significa su furia, lo que derramará sobre los pecadores al final de los tiempos, si no se arrepienten. ¿Ve? Y nosotros preocupados en cosas triviales, ¿no? TikTokeando, ¿no? 6. Habiendo considerado la terrible ira que Cristo sufrió en la cruz, debemos de nuevo enfatizar que su sufrimiento fue la voluntad de Dios y el medio por el cual la salvación fue provista para el pueblo de Dios. A pesar del sufrimiento, a pesar del abandono de Dios el Padre sobre su Hijo, contra su Hijo, debemos recordar que esto es parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. ¿Ve? Isaías 53:10. ¿Qué nos dice Isaías 53:10? Con todo esto, Jehová quiso quebrantar, hablando de Cristo, ¿se acuerdan? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, no hijos físicos, sino nosotros, rescatados hijos espirituales, por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. ¿Quién es Jehová? ¿Se acuerdan de la palabra hebrea Yahvé? Es una referencia a Dios mismo. Y de acuerdo con Hechos 2:23, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La palabra quiso se traduce en la palabra hebrea hafetz, que significa deleitarse, agradarse o desear. ¿Quién deseó y al final de cuentas se agradó de que Cristo sea puesto en una cruz y colgado como un delincuente y experimentando la ira de Dios? ¿A quién le agradó eso? ¿A quién? Al Padre, a Dios mismo. El Padre no obtuvo una especie de placer sádico, obviamente, ¿no?, por quebrantar a su propio Hijo bajo todo el peso de su ira, sino que a través del sufrimiento y la muerte de Cristo, la voluntad de Dios fue cumplida. El camino de salvación fue abierto para su pueblo, y así el Padre se agradó cuando su justicia fue vindicada, cuando su justicia quedó satisfecha. La palabra quebrantarlo viene de la palabra hebrea daka, que significa aplastar, herir o romper en pedazos. Cristo fue quebrantado por el Padre y puesto en aflicción para que su pueblo pudiera ser salvado a través de su sufrimiento y de su muerte. Él experimentó lo que tú y yo no experimentaremos. ¿Qué cosa? La ira de Dios. Cuando te lleguen las enfermedades, como les decía en la otra clase, cuando te lleguen las enfermedades, cuando te lleguen las calamidades, si eres creyente, no pienses que es el juicio o la ira de Dios. Solo pueden ser pruebas para probar mucho más la fortaleza de tu fe, para fortalecerte más, nada más.
para llevarte a confiar más en Él, para que tengas más comunión con Él. Porque, hermanos, ¿quién acude en oración, clamando en angustia, en oración, cuando las cosas le van bien? Solo el creyente que ama la comunión con Dios, ¿no? Pero a veces el creyente que está descuidado de eso, cuando hay una aflicción, ahí sí está corriendo. Y muchas de esas aflicciones son el Señor diciendo, ven, hace tiempo que no vienes. ¿Ven? Nada más. No es ira, no es furia. Es solo jaladas de atención y llamadas, jaladas de oreja. Porque Cristo en la cruz, Él sí experimentó lo que tú y yo experimentaremos. Nunca experimentaremos la furia de Dios. Para ti y para mí, gracia y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, hermanos. Qué hermoso, ¿no? Amén. Muy bien, ahí nos quedamos.